Este caso ocurre en Australia en el año 2018. Hola, este caso sí tiene algunos nombres, así que tal vez tengas que escuchar un poco más atentamente de lo habitual, pero lo he mantenido lo más simple posible. Bradley Lyons era un hombre de 30 años que vivía en Lakes Entrance, en Australia, una zona del estado de Victoria. En algún momento, cuando Bradley tenía alrededor de 22 o 23 años, conoció a una mujer llamada Jana Hooper. En ese momento, Jana tenía alrededor de 28 años y era madre de 4 hijos. Los dos comenzaron una relación y luego se casaron en 2011. Sin embargo, según documentos judiciales, la relación fue descrita como volátil. Pero a pesar de sus inicios difíciles, la pareja tuvo 3 pequeños juntos. Y hasta donde sé, Bradley también aceptó a los otros 4 hijos de Hannah y la familia vivía junta. Con el paso del tiempo, la relación empeoró. Los dos peleaban con frecuencia y estos problemas solo se agravaban por su consumo de sustancias ilegales. Debido a estos problemas, las autoridades fueron llamadas a la propiedad en varias ocasiones y en un momento dado también se emitió una orden de protección. De 2017 a 2018, los problemas que la pareja enfrentaba empeoraron aún más, hasta el punto de que la policía fue llamada a la propiedad en varias ocasiones. Bradley también tenía un hermano llamado Zachary. En diciembre de 2018, su hermano se preocupó porque no había visto ni tenido noticias de Bradley en más de una semana. Esto era algo que le parecía increíblemente extraño. Así que, el 11 de diciembre de 2018, el hermano de Bradley, Zachary, decidió contactar a la policía y reportarlo como desaparecido. Zachary supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal, pero jamás pudo haber imaginado los horrores que pronto serían descubiertos. Con este reporte de persona desaparecida, un oficial se dirigió a la casa de Bradley y Jana. El oficial tocó la puerta y Jana respondió. Le preguntó dónde estaba Bradley. Hannah respondió diciendo que la última vez que vio a Bradley fue cuando se acostaron juntos el 2 de diciembre y que por la mañana él ya no estaba. Ella continuó diciendo que Bradley no se había llevado su teléfono ni su cartera. Y luego dijo algo bastante peculiar. Jana Hooper afirmó que Bradley le había dicho antes de desaparecer que si él moría, ella recibiría $380,000. Y luego la conversación con el oficial dio un giro. Jana le dijo al oficial que había confrontado a Bradley por haber abusado sexualmente de sus hijas y que debido a esta acusación, él se enojó muchísimo. Hannah luego afirmó que Bradley era conocido por desaparecer durante unos días y luego regresar a casa sano y salvo, así que no estaba demasiado preocupada. La policía encontró todo esto bastante extraño, así que mientras estaban allí, realizaron una inspección de la propiedad. Un oficial notó que la casa estaba sucia, pero la recámara principal estaba meticulosamente limpia, inusualmente limpia. La policía reunió toda esta información y consideró que gran parte de ella era muy sospechosa. Ahora, Bradley y Jana sí vivían juntos con sus pequeños. Sin embargo, también había otro hombre viviendo con ellos. La pareja tenía una pequeña propiedad independiente en su patio trasero y en esa propiedad vivía Nick Stefani, de 24 años. Nick era un músico por debajo del promedio que rentaba la propiedad de la pareja. Nick había salido una vez con la hermana de Hannah, y gracias a esto, Bradley y Nick se hicieron amigos. Nick tenía un pasado problemático. Según documentos judiciales, era un hombre inteligente, pero debido a una infancia turbulenta, terminó juntándose con malas compañías. Esto resultó en que cometiera varios delitos, como robo, robo a casa-habitación e incendio provocado. Y en octubre de 2018 recibió una medida correccional comunitaria por delitos relacionados con armas de fuego y violaciones a la libertad bajo fianza. Nick también consumía frecuentemente sustancias ilegales, algo que le causó muchos problemas en su vida. El 13 de diciembre de 2018, 2 días después de que Hannah diera su declaración, Nick también fue interrogado por la policía. Él afirmó que uno de los hijos de Hannah
le había confiado que las niñas habían sido abusadas por Bradley. Nick Stefani afirmó que nunca vio a Bradley el día que desapareció. Sin embargo, al día siguiente fue a la casa de Bradley y Jana, donde Hannah le dijo: «Él me dejó, ni siquiera me ama». Estas historias no convencieron a la policía. Creían que Jana y Nick sabían más, pero estaban encubriendo sus huellas. Pasaron unos días sin ninguna señal de Bradley en ningún lado. Así que la policía decidió ejecutar una orden de cateo en la casa de Hannah el miércoles 19 de diciembre de 2018. Mientras los investigadores reunían pruebas, hicieron un descubrimiento espantoso. Encontraron manchas de sangre en la pared del pasillo. La sangre parecía haber sido limpiada, pero quedaban algunos restos. Con este hallazgo, los oficiales querían interrogar a Hannah aún más, esperando que cometiera un error. Era obvio que había mano criminal de por medio. Durante esta entrevista, Jana hizo algunas afirmaciones extrañas. Primero, contó la misma historia que le había dicho a los oficiales antes, afirmando que no había visto a Bradley desde el 2 de diciembre de 2018. Pero los oficiales le hicieron saber que no creían su historia, y con esto ella cambió su versión de los hechos. Hannah entonces afirmó que entre 5 y 6 personas habían entrado por su puerta trasera y la habían obligado a punta de pistola a ir a su jardín trasero. Estas personas entonces se llevaron a Bradley y esa fue la última vez que lo vio. Pero eso era todo lo que estaba dispuesta a decirle a la policía. La policía continuó su investigación durante varios meses y pudo encontrar a varios otros sospechosos, amigos de Nick. Estos eran Albert Thorne, Ricky Smith, Jordan Bottom, Jaden Ball y Alec Harvey. Empecemos con Albert Thorne. Albert era un hombre de 58 años que vivía en la zona y era amigo de Nick. Tras algunas labores de investigación, la policía sospechó que Albert podría tener algo que ver con la desaparición. Albert era dueño de una gran cantidad de terreno, así que se emitió una orden de cateo a finales de diciembre de 2018. En su terreno, la policía encontró un cobertizo, y el piso del cobertizo parecía haber sido recién pintado. La granja donde vivía Albert fue descrita más como un tugurio rural, salpicado de cobertizos, casas rodantes y autos. En la propiedad, Albert también tenía un tanque de concreto que usaba como búnker para hacer fiestas. Quienes asistían a sus fiestas eran significativamente más jóvenes que él en ese momento. Usualmente tenían 20 y tantos años. Entonces, ¿quién es exactamente Albert Thorne? Bueno, no se sabe mucho sobre él, aparte de que formaba parte de un grupo de justicieros que él y Nick habían iniciado. Este grupo fue creado para encontrar a personas que engañan y manipulan a menores para abusar de ellos y llevarlas ante la justicia, lo cual, por supuesto, suena como una causa noble. Albert tenía un enorme tatuaje de 2 pistolas cruzadas en la espalda, con las palabras Australian Freedom Fighters. Ese era el nombre de su grupo de justicieros. Mientras registraban su propiedad, interrogaron a Albert. Albert declaró que Nick Stefani le había confiado que creía que Bradley estaba lastimando a los hijos de Jana. Albert afirmó que Nick le había pedido consejo sobre qué hacer, pero Albert aseguró a la policía que no tenía nada que ver con la desaparición de Bradley, y con esto Albert fue liberado. La policía empezó a preguntarse qué pudo haber pasado. Las cosas claramente coincidían. Bradley fue acusado de hacerle daño a los hijos de Jana, y Albert y Nick formaban parte de un grupo de justicieros creado para detener a este tipo de personas. Se preguntaban si Bradley había sido asesinado por este grupo. Pronto todo se desmoronaría y los horrores que Bradley soportó saldrían a la luz. En marzo de 2019, Albert habló con un vecino suyo e hizo comentarios de que él sabía lo que le había pasado a Bradley. Esta información fue entregada a la policía. Alberto fue arrestado posteriormente el 13 de marzo de 2019, meses después de la desaparición. Fue aquí donde Alberto admitió que tuvo un papel en la desaparición. Él admitió que él y otras personas secuestraron a Bradley y lo metieron en la parte trasera de un auto.
Durante el interrogatorio, Alberto explicó que un hombre llamado Jordan Bottom vivía en una caravana en su propiedad. Alberto afirmó que Jordan también era responsable de lo que le pasó a Bradley. A la mañana siguiente, Jordan Bottom fue arrestado y llevado a una estación de policía para una entrevista. Y de inmediato confesó. Le dijo a la policía lo que hacía mucho tiempo sospechaban. Bradley había sido asesinado. Una vez que confesó, Jordan Bottom aceptó llevar a la policía al lugar donde estaba enterrado. En una zona aislada, el cuerpo gravemente descompuesto de Bradley fue exhumado de la tumba. Su cuerpo estaba en un estado horrible. Estaba claro que había sido torturado en un grado extremo. Solo se recuperó el 98% de su esqueleto, faltaban ambos pies, le faltaba la mitad de una mano y faltaban huesos de su cuello. Jordan luego confesó aún más, implicando a varias otras personas. Con esto, Alberto, Jana y Nick Stefani fueron arrestados, junto con Ricky Smith, Alec Harvey y Jaden Ball. Lo que exactamente le pasó a Bradley fue descubierto durante el interrogatorio. Esta es la versión oficial. Entonces, Bradley y Jana habían estado teniendo algunos problemas matrimoniales. Para vengarse de él, ella le dijo a Nick Stefani que Bradley había abusado de sus hijas e incluso que pudo haber dejado embarazada a una de ellas. Incluso afirmó que Bradley había grabado sus crímenes y los había subido a la dark web para que todos los vieran. Estas acusaciones enfurecerían con razón a cualquiera que las escuchara, pero ese es el problema. Estas acusaciones eran falsas. Jana había inventado una historia afirmando falsamente que Bradley había cometido el peor crimen que alguien puede cometer. Con esta información, Nick fue y se reunió con Albert y le contó sobre estas acusaciones. Y, según ellos, con su organización Australian Freedom Fighters, sintieron que tenían que actuar, así que empezaron a planear. La noche del 1 de diciembre de 2018, el día antes de que Bradley desapareciera, se llevó a cabo una reunión en el tanque de concreto donde Albert organizaba fiestas. En esta reunión estaban Jordan Bottom, Nick Stefani y los otros que mencioné. Todos estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo respecto a estas acusaciones. El plan era atacar a Bradley y obligarlo a confesar, y luego entregarlo a la policía. Todos estuvieron de acuerdo en actuar. Durante la noche, se comunicaron por mensajes de texto y Jana fue informada del plan. Ella también estaba involucrada en esto. El 2 de diciembre, Albert fue a una tienda y compró 2 pasamontañas y 2 rollos de cinta adhesiva. La banda luego se dirigió a la casa de Bradley. Albert, junto con Nick Stefani, Ricky Smith y Alec Harvey, entraron a la casa de Bradley por la puerta trasera. Ese día, Jana había planeado que los niños se quedaran en casa de su madre. Cuando la banda entró, pasaron junto a Jana. Ella asintió mientras ellos se dirigían al dormitorio principal donde Bradley estaba durmiendo. Alec Harvey y Ricky Smith llevaban cada uno un pasamontañas. Alec Harvey estaba armado con una barra de metal y Nick Stefani llevaba una escopeta recortada. Los 4 hombres entraron al dormitorio principal. Bradley fue tomado completamente por sorpresa. A partir de este momento, la banda empezó a echarse la culpa entre ellos y a dar versiones diferentes. Pero esto es lo que se cree que sucedió según los distintos testimonios y las pruebas que se recopilaron. Los 4 hombres comenzaron a atacar a Bradley de manera feroz. Nick Stefani pateó a Bradley y le dio un puñetazo en la cara. Alec usó el tubo de metal para golpear violentamente a Bradley sin piedad. Nick tenía un cigarro en la boca. Se lo quitó de la boca y apagó la punta encendida en el ojo de Bradley. Luego amenazaron a Bradley con una espada y le pusieron una escopeta en la cabeza. Nick Stefani luego forzó el cañón de la escopeta en la boca de Bradley y lo amenazó con matarlo si no admitía los hechos de los que lo acusaban. Pero Bradley, sabiendo que era inocente, se negó. Así que, sin la confesión deseada, la golpiza continuó. Uno de los hombres entonces usó un encendedor para quemar la piel de Bradley, y después de unos minutos, Bradley quedó sangrando y gravemente herido por el ataque salvaje y sostenido. Pero esto era solo el comienzo.
Sus manos y pies fueron atados con cuerda y cinta americana. La casa estaba equipada con cámaras de vigilancia, así que el disco duro de las cámaras fue sacado de la casa con la esperanza de eliminar cualquier evidencia incriminatoria. Nick Stefani llevó a Bradley al maletero del auto de la banda. Todos ellos condujeron hasta la granja de Alberto y estacionaron el auto ahí. Al llegar a la propiedad de Alberto, Alberto se reunió con Jordan Bottom. Según los que estaban ahí, Alberto estaba eufórico de emoción y alegremente le mostró a Jordan a un Bradley aterrorizado y ensangrentado en la cajuela de su auto. Jordan Bottom tenía una novia llamada Jessica McFarlane. Los dos vivían juntos en la propiedad de Alberto. Jordan le había contado a Jessica sobre Bradley en la cajuela del auto. Jessica testificaría más tarde que se acercó al auto y dio unos golpecitos en la cajuela. Después de eso, escuchó a alguien gritar. Escuchó a Bradley gritar: «¡Sáqueme de aquí o máteme ahora!». Este caso ocurrió en diciembre, que es uno de los meses más calurosos en Australia. Bradley fue dejado en el auto durante horas, bajo el calor abrasador, ensangrentado, golpeado y quemado. Mientras Bradley estaba en la cajuela, la pandilla decidió qué hacer después y deliberó en el tanque de concreto. Hubo discusión sobre golpear aún más a Bradley para sacarle una confesión. La pandilla decidió usar tortura extrema. Albert entonces dio las órdenes sobre qué hacer a continuación. A Jordan Bottom y Ricky Smith se les dijo que sacaran a Bradley del auto y lo llevaran a un cobertizo en la propiedad. Dentro del cobertizo, Bradley fue atado a una mesa de masajes, y aquí es donde comenzaría el verdadero horror. Le sostuvieron una motosierra sobre la cabeza para hacerlo confesar. Luego, le vertieron agua hirviendo de una tetera por toda la piel, y después la pandilla lo golpeó salvaje y brutalmente hasta dejarlo al borde de la muerte. Según los presentes, Bradley se orinó encima, algo que le dio mucho gusto a Albert. De hecho, algunos miembros de la pandilla dirían después que Albert se excitó con la violencia extrema que emplearon. Bradley siguió negando las acusaciones, así que con una sierra, la pandilla empezó a serrucharle la mano a Bradley. Con muchas heridas abiertas, la pandilla decidió cubrir su cuerpo con una pomada de efecto calor. Aún con todo esto, Bradley no confesó, algo que enfureció aún más a la pandilla, así que decidieron deshacerse de él en su lugar. Alrededor de la medianoche, Bradley fue metido en la cajuela del auto y le aseguraron una toalla alrededor de la cabeza. Albert, junto con Jordan y Ricky Smith, se subieron al vehículo y comenzaron a conducir. La pandilla llevaba consigo una escopeta y algunas palas. Condujeron hasta una zona aislada, un lugar que Albert conocía como la palma de su mano. Sabía que no habría nadie cerca. La intención era matar a Bradley y enterrar su cuerpo donde nadie lo encontrara jamás. Una vez que llegaron a su destino, sacaron a Bradley del auto, lo llevaron a una zona boscosa y lo arrojaron al suelo. Luego, los hombres cavaron una tumba poco profunda. Luego, pusieron a Bradley de pie y lo guiaron hasta la tumba. Albert tomó su escopeta, apuntó a la pierna de Bradley y disparó. Este disparo a corta distancia causó una lesión catastrófica en la pierna de Bradley. Con esto cayó al suelo. La banda informó que Bradley se quedó en posición fetal, probablemente sabiendo lo que iba a pasar después. Albert entonces disparó un último tiro en la parte trasera de la cabeza de Bradley. El cuerpo de Bradley fue enterrado y la banda regresó a la propiedad de Albert. Después de este crimen repugnante, la banda, incluyendo a Hannah, comenzó a idear un plan para engañar a la policía, esperando hacer pasar la desaparición de Bradley como si fuera obra suya. Más tarde, al día siguiente, Albert habló con su hija, que tenía 10 años. Le dijo que había matado a alguien la noche anterior, confesando que él y otros habían llevado al hombre al monte y lo habían golpeado con tubos de metal. Justificó lo que hizo, alegando que el hombre al que mató era una mala persona. Y Hannah, ella les explicó a sus pequeños que Bradley se había ido para siempre, algo que probablemente los confundió y los angustió mucho. Unos días después, Albert invitó a sus cómplices a su propiedad y organizó una reunión de celebración.
A esta reunión asistieron Jana, Nick Stefani y los hijos de Jana. Luego, Hannah limpió la recámara principal y Albert se puso a trabajar pintando la improvisada cámara de tortura en su cobertizo, cubriendo las numerosas manchas de sangre. Desmanteló y destruyó la mesa de masajes en la que Bradley fue torturado, cortándola en pedazos pequeños y quemándola en un barril. Pasaron varios días y se reportó la desaparición de Bradley. Comenzó la investigación y se encontró su cuerpo, lo que llevó a que la banda fuera capturada. Todos ellos fueron arrestados e interrogados posteriormente. Se analizaron las escenas del crimen y se recuperaron grabaciones de video de propiedades vecinas, lo que los ubicó en la escena del crimen. La historia que acabo de contar fue reconstruida por un equipo dedicado de investigadores que describirían el asesinato como aterrador. Cuando Ricky Smith fue interrogado por la policía, le preguntaron si él o alguno de la banda tenía alguna prueba de que Bradley hubiera hecho siquiera esas cosas. Ricky respondió diciendo: «No lo sé, eso es seguro, por eso me siento tan estúpido». Al pronunciar estas palabras, Ricky entonces comenzó a llorar. «He cubierto muchos casos como este, y siempre son los más horribles. Una pandilla de personas se reúne para ir contra una persona. Las cosas se salen de control y lo que sigue es la violencia más extrema». Bradley, hasta el final, nunca admitió estas acusaciones y no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera que cometió los crímenes de los que se le acusaba. Jana estaba muy consciente de la organización de Nick. Ella sabía que si creaba esta mentira vulgar, los hombres actuarían y matarían a Bradley por ella. Nick Stefani, Jordan Bottom, Ricky Smith, Albert Thorne, Jana Hooper, Jaden Ball y Alec Harvey se declararon no culpables de encarcelamiento ilegal, secuestro y asesinato, y los juicios pronto comenzarían. Quedó claro por las pruebas que Albert era el cabecilla en este caso espeluznante. Durante el juicio, Albert dijo: «Lo principal es que yo estaba tratando de hacer lo correcto, pero lo hice de la manera equivocada. Tengo que vivir con el hecho de que afecté a tantas personas. Yo estaba tratando de alejar a una persona de las chicas, pero al final muchas otras personas resultaron heridas». Se informa que durante todo el juicio, el grupo expresó remordimiento por sus crímenes y debido a este remordimiento, se dictaron sentencias bastante benévolas. Empecemos con Jana Hooper. Su crianza turbulenta y su remordimiento se usaron como factores atenuantes. Fue declarada culpable de privación ilegal de la libertad. El juez reconoció que nada de esto habría sucedido si no fuera por sus mentiras. Pero a pesar de esto, fue sentenciada por un cargo de causar daño intencionalmente, un cargo de secuestro y un cargo de privación ilegal de la libertad. Le dieron 7 años y 6 meses, con un plazo mínimo de 4 años y 6 meses. A continuación, Jordan. A Jordan se le sentenció a 9 años de prisión, con un periodo mínimo de 6 años sin libertad condicional. A Ricky Smith se le sentenció a 10 años y medio de prisión, con un periodo mínimo de 7 años sin libertad condicional. A Alec Harvey se le sentenció a 8 años de prisión, con un periodo mínimo de 5 años, por su participación. Nicholas Stefani no fue declarado culpable de asesinato, pero sí fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad y de causar daño intencionalmente. Por esto, fue sentenciado a 10 años de prisión, con un periodo mínimo de 7 años sin libertad condicional. Jaden Ball fue sentenciado a 2 años de prisión, con un periodo mínimo de 15 meses sin libertad condicional. Y finalmente Albert. Albert fue el único que fue declarado culpable de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 32 años antes de poder solicitar libertad condicional, lo que significa que Alberto tendrá que tener 90 años antes de poder ser considerado para la libertad condicional. Después de estas sentencias, varios de ellos han intentado apelar. El caso de Bradley es realmente perturbador y es un sombrío recordatorio de la importancia de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.